Seguimos aquí en el último tramo del colectivo y nos metemos de lleno ya, ahora sí, en nuestra última entrevista. Una mañana muy cargada hemos tenido, Silmetasti, claramente aquí, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad también de conversar sobre este tema. Hemos estado en contacto telefónico con los integrantes y los representantes del Movimiento de Liberación Nacional, que también han conformado este Instituto de Política Estratégica Argentina, a través del cual se están trabajando una serie de proyectos más que interesantes, y creo que son, o abren un poco la ventana a debatir cuestiones muy profundas en la República Argentina, vinculadas principalmente con la cuestión de la soberanía. Para esto estamos en comunicación telefónica con Martín Ayerbe, el presidente del Instituto de Política Estratégica Argentina. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Acá Silvina y Emanuel te saludamos. Buenos días, Silvina y Emanuel. Un gusto conversar esta mañana. Bueno, muchas gracias, Martín, igualmente de nuestra parte. Comentanos rápidamente cómo, viene resultando este trabajo por parte del Instituto de Política Estratégica Argentina y, puntualmente sobre estos proyectos que un poco mencionábamos recién, ¿no? Apuntan seguramente en términos generales a la soberanía, pero después en términos particulares, hay muchos aspectos que, iremos seguramente conversando. Bueno, los proyectos, hay algunos que tienen ya varios años de presentación en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina. Están referidos a recuperar principalmente capacidades logísticas nacionales. Esto significa retomar la senda de navegación de ultramar mediante el ejercicio de la reserva de carga del flete marítimo, que es un derecho internacional que permite a las naciones del mundo transportar el 50% de las cargas de importación y de exportación en buque de bandera nacional. Esto tiene un efecto práctico que significa reservar un mercado del flete marítimo para el país para facturar 5.000 millones de dólares, que es la mitad correspondiente al total de 10.000 millones, que es el movimiento de fletes por el comercio exterior argentino. Dentro de esta... ¿Y hoy, Martín, actualmente ese flete es todo privado? ¿Cómo se maneja actualmente ese flete? Está todo en manos extranjeras de las multinacionales que dominan el comercio exterior, en lo que es Granel, Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland, Bunge. Y en el caso de contenedores, son las navieras Maersk Sealand, Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, Mediterranean Shipping Company, COSCO, Compagnie Maritime de la Fractemont. Bueno, multinacionales del comercio exterior que tienen loteado el mercado de fletes argentino, como así las multinacionales mineras que responden al Commonwealth británico tienen loteada el territorio nacional argentino en la explotación minera, y así como las mafias del petróleo internacional tienen loteado el petróleo argentino. La Argentina loteada desde hace aproximadamente medio siglo, ¿no? Desde el paso a la inmortalidad del general Perón, a partir de la dictadura militar de Martínez de Hoz, donde comienza el proceso de privatizaciones que se perfecciona en el gobierno de Carlos Saúl y mantiene un plexo jurídico al día de la fecha con la ley 23696 de reforma del Estado vigente, de privatizaciones, de destrucción del plano logístico, porque mediante esa ley se privatizó aerolíneas, ferrocarriles argentinos, se destruyó la marina mercante y junto con sus decretos reglamentarios se entregó también esto que yo menciono, que es la reserva de carga, que es la que nos permitiría a nosotros tener un mercado reservado para poder navegar, porque 5.000 millones de dólares no es para despreciar un mercado de trabajo de esa envergadura. Y esto nos permitiría construir cerca de 200 barcos, que es el tamaño de la flota mercante que necesita el país. Bien. ¿Y cuál ha sido la repercusión que ha tenido este proyecto, Martín? Bueno, junto con este proyecto va acompañado un fondo de la Marina Mercante para el financiamiento específico. Se suma la creación de una corporación multimodal de transporte, no solamente una Marina Mercante de bandera nacional, sino una corporación estatal bajo el régimen de la ley 20.558 de 1973, del último gobierno de Juan Perón, que permitiría crear una empresa multimodal que opere con Aerolíneas Argentinas y LADE, con una flota carretera, con Ferrocarriles Argentinos, una flota fluvial y una marina mercante de implicancias
geoestratégicas en el comercio exterior, y a estos 3 proyectos de ley sumamos un cuarto proyecto, que es la creación de un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio para el siglo XXI, también bajo el mismo régimen de corporación del Estado, que permita realizar el comercio internacional, que nos dará precio y calidad determinada, tanto para exportaciones como para importaciones, y se sostendrá el plazo de estas entregas, cumpliendo con precio y calidad, mediante el brazo marítimo, que es aquel actor estratégico y determinante del comercio exterior, porque quien navega tiene capacidad de comerciar y quien no navega no tiene capacidad de comerciar. El flete es mandante. Entonces, el diputado Tonioli recientemente en Rosario, reunidos en la Asociación Trabajadores del Estado, en el epicentro del comercio exterior argentino, en la Casa de los Trabajadores del Estado, invitados por la Junta Interna de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, comprometió la toma de estado parlamentario de los 4 proyectos de ley en este año legislativo. Esas son las más recientes repercusiones. Claro. Bien. Y pienso, Martín, un poco vos mencionabas, ¿no?, el caso de Rosario, y te consulto si alguno de estos proyectos puede tener más o menor injerencia en lo que hoy es también una temática que es eje de debate en algunos sectores, pero que me parece no se ha acompañado ese debate con la acción directa, y estoy hablando del canal hidrovía, ¿no?, que es un área navegable muy importante, por donde sale también la mayoría de nuestro comercio, la mayoría de nuestras exportaciones, sale por los distintos puertos que están sobre este canal. Digo, ¿alguno de estos proyectos trabajados por parte de ustedes podría también tener injerencia o aportar a la discusión que hay en ese aspecto? Claramente que sí, porque quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, quien domina la navegación de ultramar, domina el cabotaje. La reserva de carga es un derecho que busca el equilibrio entre las naciones para que todos puedan navegar, realizando la mitad de importación y la mitad de exportación en buque de bandera propia. En el caso de la hidrovía, el 100% de la navegación se debe realizar bajo bandera argentina, porque es un río interior de la Argentina y no tenemos ninguna obligación con ninguna nación del mundo a permitir la entrada de banderas extranjeras a la cuenca del Paraná. Esto significa que el 100% de la navegación del Paraná queda reservado para el país. Lo que deberíamos hacer es transitar hacia un sistema de barcazas de no más de 3 metros de profundidad, con lo cual podríamos recuperar el lecho del río, expulsando a la flota internacional de los ríos interiores, porque la doctrina de libre navegación de los ríos interiores es una doctrina inglesa, no es una doctrina del derecho argentino, es una doctrina del derecho positivo inglés, contrario al derecho natural que rige a los argentinos. Entonces hay que romper esos papeles, hay que romper esas ataduras, esos pactos, esas ligaduras que nos tienen atado con los malignos de la pérfida Albión, y bajo la inspiración de Juan Manuel de Rosas, volver a los términos de la vuelta de obligado. No solo del 20 de noviembre, donde se dio el combate mediante el instrumento militar argentino, bajo las órdenes de Mansilla, sino bajo los objetivos del 4 de junio de 1846, donde finalmente expulsamos a la flota anglo-francesa en las angosturas del Quebracho. Estos Claro, son los eso, Martín, déjame que intervenga ahí un segundo, porque siempre es una paradoja, ¿no?, nuestra historia nacional. Conmemoramos año a año la vuelta obligado, ¿no?, como un hecho que es de los más importantes en defensa de la soberanía, ¿no? Y lamentablemente de ese hecho histórico, no tan lejano, digamos, ¿no?, porque nuestra historia argentina es relativamente joven, a la actualidad, pareciera que, bueno, reivindicamos un hecho en los libros, pero en la realidad pasó todo lo que no queríamos que pase, digamos, en definitiva, sobre la administración de nuestras aguas, de nuestras vías navegables, digamos. Todo ahí hay una presencia extranjera casi en su totalidad. Si no es extranjera, es privatizada, quizás es nacional, pero de capitales privados. Digamos, el Estado, la sociedad argentina, no está ahí directamente trabajando en esos aspectos. Bueno, no es el pueblo, sino la conducción política del país de los últimos 50 años, que ha pactado la gobernabilidad y su comodidad y confort
con el Foreign Office inglés y con el Departamento de Estado norteamericano. Esto está a la vista, se sacan fotos y todo. Se visitan mutuamente y se dan besitos en la boca en la Embajada de Inglaterra en la Argentina. Se meten en los sótanos de la Embajada inglesa, se maman hasta la manija y firman cualquier cosa. Y hay cosas que no han dicho que han hecho en el sótano de la Embajada inglesa. Pero como estamos en horario de protección al menor, no lo vamos a decir. Pero Martín, sí, no, yo ya te quería consultar un poco, por último, pero pensando puntualmente en uno de los proyectos que nos llamaba la atención, principalmente la creación de una serie de empresas estatales vinculadas al, el manejo, en definitiva, en primera persona, por parte del Estado, de el comercio de bienes claves de nuestro país. Ustedes mencionan la cuestión láctea, la cuestión cárnica, los granos. Bueno, es un área muy importante y me parece que, queríamos quizás en este último tramo profundizar ahí, ¿cuál sería el proyecto que ustedes han presentado y que tienen en mente y qué implicaría para la Argentina? Bueno, en el caso del comercio exterior, la Argentina produce hoy cerca de 150 millones de toneladas, principalmente grano. Estos son 50 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz y el resto, 18 de trigo, 5 o 6 de girasol, llegamos a las 150 millones de toneladas de exportación. ¿Por qué? Porque el 95% de lo que produce la Argentina sale allende los mares. Entonces es determinante el dominio del comercio exterior porque los grandes volúmenes de producción no se consumen en el mercado interno, sino que se exportan. Entonces es importante que una flota mercante defienda los precios del intercambio, porque hay que apoderarse no solamente del flete marítimo, sino de la renta comercial por ese comercio exterior, porque las multinacionales que navegan y comercian en los mercados internacionales, alguna tajada le sacan, ¿verdad? No es que lo hacen por amor a la humanidad. No son la Cruz Roja, el Ejército de Salvación o Cáritas Internacional. Entonces, en este sentido, nosotros apoderándonos de esta renta, lo que podríamos hacer es bajar las retenciones para que al productor, que hoy está recibiendo 40% de lo que es el precio de pizarra internacional, que el productor argentino reciba un mayor porcentaje del que hoy se está recibiendo, porque con un 30% de retenciones de los gobiernos argentinos, más un 30% de retenciones de las multinacionales, de las cuales nadie habla, porque se habla solamente de las retenciones que cobra el Estado argentino. Impuestos hay que pagar, porque si no se diluye la nación. Todos estos mamarrachos liberales que andan planteando que no se paguen más impuestos en la Argentina y que la Argentina no emita moneda, lo que buscan es la disolución de la nación argentina. Entonces se constituyen como enemigos de la patria. No es un tema económico. Son ingleses de doctrina contractualista, materialista, utilitarista, nominalista, que es la que está llevando a la Argentina al abismo. Entonces, estos términos de intercambio dominados por el comercio exterior en buques de bandera nacional con una logística propia nos permitiría además otras cuestiones, que es, en el caso del flete, como decíamos, de 5.000 millones, nosotros podríamos destinar la tasa de ganancia, que ronda el 35% de la actividad, a la reconstrucción de toda la logística ferroviaria de la región centro y el norte grande hasta la entrada en la Patagonia, en la provincia de Río Negro. Esto significa, fíjense ustedes muchachos, ustedes están en el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Azul. Nosotros tenemos desde el astillero Río Santiago, en la región de La Plata, Berisso, Ensenada, al sur del conurbano bonaerense, tenemos un ramal que se llama Meridiano Quinto. Ese ramal Meridiano Quinto atraviesa horizontalmente la provincia de Buenos Aires hasta General Pico, en La Pampa, e incluso sube hasta al sur de Córdoba, en Huinca Renancó. Pero también tiene una deriva, una horqueta, que en diagonal atraviesa Azul, donde está la fábrica naval de explosivos Azul, FANAZUL, una fábrica militar, que es el cargador del Atlántico Sur, es quien fabrica la munición para los buques de guerra argentinos, y continúa esa diagonal de soberanía hasta Bahía Blanca, donde está en Punta Alta la mayor base de la Armada Argentina, el mayor asiento de la Armada. Entonces, esa diagonal que hace desde Río Santiago, atraviesa el centro de la provincia Azul
y llega hasta Bahía Blanca en el sur, es un ramal estratégico, Meridiano Quinto, que hay que recuperar. Hoy está en manos de Ferroexpreso Pampeano, que es de Comercial del Plata, la cual es de Techín, la cual es de Pablo Roca. Entonces deprime el servicio ferroviario para transportar solamente sus materiales y bobinas de chapa, sin permitir el uso de la vía férrea para el transporte de otras mercaderías. Entonces encarece artificialmente el transporte en camión, satura las rutas. Ustedes ven, muchachos, lo que es la ruta 3, es intransitable ya. Sí. Yo he ido a trabajar durante años a Fanazul, a la fábrica militar, y verdaderamente ir y volver de la fábrica era terrible, era tortuoso, la cantidad de camiones que hay saturando las rutas argentinas. Entonces, nosotros recuperando este ramal, junto con Rosario Puerto Belgrano, que es el que atraviesa verticalmente la provincia de Buenos Aires en su límite con La Pampa, y la circunvalar ferroviaria, que es la que viene desde el norte de la provincia, pegado al río Paraná, y es una circunvalar atlántica que hace el contorno de la panza de la provincia de Buenos Aires, atravesando todo el frente atlántico y llegando hasta Quequén y Bahía Blanca, que son puertos de aguas profundas naturales que deberíamos valernos, estatizar los puertos de aguas profundas argentinos para tener dominio sobre el intercambio, facturar la maniobra portuaria, controlar verdaderamente, porque hay un 30% de movimiento que es en negro, que se contrabandea, y no hay posibilidad de control si no dominamos los puertos desde el Estado argentino. Entonces, es simple planteo. Esto es lo que está impulsando Romina Cortaberría, actual candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en el plenario del 2 de abril, que se va a realizar en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, va a expresar el 2 de abril el plan de gobierno, el plan director de la provincia de Buenos Aires con base en la logística pesada, marítima y ferroviaria. Bien. Martín, ya se nos termina el tiempo, pero nos gustaría también compartir por último, si te parece, quienes nos están escuchando, para poder justamente conocer un poco más lo que trabajan, donde están desarrollándose, dónde pueden encontrar, dónde pueden acceder, ya sea a la información del trabajo que realizan y, por supuesto, lo que va a hacer de aquí en más las distintas actividades que ustedes lleven adelante. Bueno, pueden contactarse con nosotros a las redes sociales del Movimiento de Liberación Nacional. Pueden contactarse conmigo, con Romina Cortaberría, Martín Miguel Ayerbe, Romina Cortaberría, en el caso de Nación y Provincia de Buenos Aires, y acercarse este 2 de abril, este domingo 2 de abril, que además de conmemorar una fecha importante que significa la recuperación de las Islas Malvinas por los argentinos en 1982, recordar que las capacidades de la industria naval nos dieron el poder naval que desequilibra geopolíticamente la actual relación de fuerzas en el Atlántico Sur. Entonces, la base de reconstrucción de la industria naval para nosotros significa que la marina mercante paga a la marina de guerra, y una marina mercante próspera permite destinar recursos a los astilleros que construyan aquello que hace a la defensa del Atlántico Sur, como ya lo hicimos con el T-42 Santísima Trinidad, buque insignia del desembarco en Malvinas 82 en la Operación Rosario, y las 6 corbetas misilísticas MECO 140, todas construidas bajo normas internacionales y bajo los sistemas de calidad más exigentes que existen en el mundo, con técnicos profesionales y obreros argentinos que no tienen nada que envidiarle a las mayores fábricas de armas del planeta Tierra. Sobre esas capacidades navales está el futuro del país, porque en 2041, cuando vence el Tratado Antártico, la OTAN va a militarizar la Antártida. Entonces, 18 años en geopolítica es como decir mañana, esta tarde, ya. Hay que enchufarse con estos temas, porque, cuidado, que si la Argentina no recupera capacidades navales de defensa en el Atlántico Sur, yo no quiero ni siquiera mencionarlo, porque de solo imaginarlo nos hierve la sangre con lo que está ocurriendo.
porque no Martín, no podemos perder la Antártida Argentina. Martín, seguramente habrá oportunidad para seguir conversando, pero se nos va el tiempo. La verdad que nos contaba también contar con tu palabra y con esta visión por parte del Movimiento de Liberación Nacional. Seguramente no va a faltar oportunidad para seguir conversando en próximas ocasiones, pero te agradecemos mucho por estos minutos. Muy buenos días para todos. Hasta la próxima.